Historia de las bases de datos. Desde el punto de vista informático, una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Actualmente, las bases de datos están teniendo un impacto decisivo sobre el creciente uso de las computadoras. Por su parte, un sistema de gestión de bases de datos es un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz a una agrupación de programas que sirven para definir, construir y manipular una base de datos, permitiendo así almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Pero para poder entender más profundamente una base de datos cabe entender su historia. El término bases de datos fue escuchado por primera vez en un simposio celebrado en California en 1963. En una primera aproximación, se puede decir que una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Orígenes. Los orígenes de las bases de datos se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Además, también se utilizaban para recoger información sobre las cosechas y censos. El uso de las bases de datos se desarrolló a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información o datos. En 1884, Hermann Ollerith fue un hombre que revolucionó el tratamiento a gran escala de información mediante la automatización, y por tanto el primer informático. Creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia. Ante esta situación, Ollerith comenzó a trabajar en el diseño de una máquina tabuladora o censadora, basada en tarjetas perforadas. Posteriormente, en la década de los 50 se da origen a las cintas magnéticas, para automatizar la información y hacer respaldos. Y a través de este mecanismo se empezaron a automatizar información, con la desventaja de que solo se podía hacer de forma secuencial. Posteriormente, en la década de 1960, las computadoras bajaron los precios para que las compañías privadas las pudiesen adquirir, debido a que a partir de este soporte se podía consultar la información directamente, sin tener que saber la ubicación exacta de los datos. En esta misma época se dio inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas, ya que era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. Y posteriormente, en esta misma década, se llevó a cabo el desarrollo del IDS desarrollado por Charles Backman. Supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de bases de datos conocido como modelo en red, que permitió la creación de un estándar en los sistemas de bases de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. Los miembros de este consorcio pertenecían a industrias e instituciones gubernamentales relacionadas con el proceso de datos. En la década de 1970, Edgar Frank Cadd, científico informático inglés conocido por sus aportaciones a la teoría de bases de datos relacionales, definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales a través de su artículo Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Este hecho dio paso al nacimiento de la segunda generación de los sistemas gestores de bases de datos. Como consecuencia de esto, durante esta misma década, Larry Ellison, a partir del trabajo de Edgar F. Cadd sobre los sistemas de bases de datos relacionales, desarrolló el Relational Software System, o, lo que actualmente se conoce como Oracle Corporation, desarrollando así un sistema de gestión de bases de datos relacional con el mismo nombre que dicha compañía. Pero cabe destacar que Oracle es considerado como uno de los sistemas de bases de datos más completos que existen en el mundo. Por su parte, en la década de 1980 comenzó el auge de la comercialización de los sistemas relacionales, y SQL comenzó a ser el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con su sistema de tablas pudieron competir con las bases jerárquicas y de red, como consecuencia de que su nivel de programación era sencillo y su nivel de programación era relativamente bajo. En la década de 1990 la investigación en bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente. Así se desarrollaron herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft Office que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. Así se creó la tercera generación de sistemas gestores de bases de datos.
Fue también en esta época cuando se empezó a modificar la primera publicación hecha por ANSI del lenguaje SQL y se empezó a agregar nuevas expresiones regulares, consultas recursivas, triggers y algunas características orientadas a objetos. Aunque el boom de la década de los 90 sería el nacimiento del World Wide Web a finales de la década, ya que a través de este se facilitará la consulta a bases de datos. Siglo XXI. En la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Aunque existe una gran variedad de software que permiten crear y manejar bases de datos con gran facilidad, como por ejemplo Linku, que es un proyecto de Microsoft que agrega consultas nativas semejantes a las de SQL a los lenguajes de la plataforma .NET. Cabe destacar que Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos Windows que soporta varios lenguajes de programación tales como Visual C++, Visual Número, Visual JNúmero, ASP.NET y Visual Basic.NET, aunque se están desarrollando las extensiones necesarias para otros, cuyo objetivo es permitir crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así como servicios web a cualquier entorno que soporte la plataforma.